queridos visitantes de esta página web especializada en el Sistema General de Pensiones y en Seguridad Social en general. Hablo de pensiones porque he querido ofrecerles esta pequeña charla informal, pero muy práctica, acerca de cómo funciona el sistema pensional en Colombia y resolver algunas inquietudes, o por lo menos las más generales, que se suscitan alrededor de este tema, que ha resultado neurálgico para el país y también preocupante para muchos pensionados que ya se acercan a la fecha para adquirir su pensión o se encuentran cotizando y no saben al final qué régimen es el más adecuado para seguir allí cotizando como para esa prestación. Para empezar, considero que es importante conocer, porque muchas personas no lo conocen, no lo manejan, que tenemos dos regímenes de pensiones. Tenemos el régimen de prima media con prestación definida, que es el que conocemos, es administrado en general por el Seguro Social. También lo estuvo administrando Cajanal, pero sabemos que desde 2008 Cajanal ha sido liquidado. También tenemos el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el que conocemos, que es administrado por las administradoras de fondos de pensiones, como es Porvenir, Protección, ING, Citicolfondos, entre las más conocidas. Hay muchas más. Debemos precisar que el régimen general de pensiones, su norma general es la Ley 100 de 1993, la cual ha sido objeto de varias reformas, entre ellas la más importante, el Acto Legislativo 01 de 2005, el cual ha traído una serie de limitantes en ese derecho de pensión. Por ejemplo, limitó la mesada 14, ya no todos tienen ese beneficio de la mesada 14. También lo que trató de desaparecer fueron los regímenes especiales. Lo que intenta cada reforma es tratar de constituir un solo sistema para todos, igualitario, lo cual todavía no se ha podido lograr. Pero entonces esta charla va a ir enfocada a esas personas que ya tienen los requisitos o están a punto de cumplir los requisitos por efectos de la transición. La transición, ya sabemos que, o para los que no lo saben, la transición es un beneficio que trae la misma Ley 100 en su artículo 36 y se creó con el fin de que las reformas que se van dando a medida que van pasando los años no afecte a esas personas que vienen como con ese impulso, que vienen como con esa cantidad de semanas ya casi para cumplirlas, y de un momento a otro nos colocan esa expectativa de pensionarnos más lejos. Entonces son esas personas que ya están a punto de cumplir su pensión y que se ve afectado ese derecho de esa persona por las reformas que le van haciendo al Sistema General de Pensiones y que son necesarias a medida que van transcurriendo los años y van cambiando las condiciones. El régimen de prima media, que es el administrado por el Seguro Social, ¿cómo funciona? Básicamente, los jóvenes que estamos hoy en la fuerza laboral y los que están actualmente trabajando, cotizamos a ese sistema para que las personas que ya están a punto de obtener sus requisitos puedan obtener una prestación que ya está definida. Para enfocarme en los del régimen de transición, debemos tener en cuenta que esas personas no deben tener en cuenta los requisitos que le exige hoy Ley 100, que son más complejos de cumplir. Esa persona que debe cumplir con ciertas condiciones, que ya en un momento se las voy a dar, deben cumplir son esos requisitos que traían normas anteriores que les resultan más favorables. Por ejemplo, antes los funcionarios públicos se regían por la Ley 33 de 1985. Esa ley no traía más requisitos que demostrar que tuviese 55 años de edad si era hombre o mujer y demostrar que tuvo 20 años de servicio al sector público. Con esos simples requisitos ya se hace acreedor a una pensión del 75% del IBL, es decir, del ingreso base de liquidación. No es lo mismo para esas personas que son régimen de transición, pero que vienen cotizando en su mayoría de tiempo al Seguro Social. Esas personas tienen un régimen diferente, que es el establecido por el Seguro Social en el Acuerdo 049, que hoy en día es el Decreto 758 de 1990.
Ese decreto es el que tiene el porcentaje más alto en estos momentos, digamos, de monto para aplicarle al ingreso base de liquidación, es decir, a esa cantidad de salarios que les promedian a los pensionados para poderle determinar de cuánto va a ser su monto. Ese decreto exige que los hombres tengan 60 años de edad, 55 años si es mujer, y tener 500 semanas cotizadas en los últimos 20 años al cumplimiento de la edad o 1000 semanas en cualquier tiempo. Como se puede observar, pues son unos requisitos, digamos, más fáciles de cumplir, más fáciles de alcanzar que los que trae hoy la Ley 100. ¿En qué consiste el régimen de transición o cómo hago yo para saber si soy beneficiario del régimen de transición? Es muy sencillo. Nosotros tenemos que determinar primero cuándo entró en vigencia la Ley 100 del 93, que es el que contiene ese beneficio. Entonces nosotros la fecha principal o la general fue 1 de abril de 1994. Esa fue la fecha como que entró a regir en general el sistema de pensiones, aunque hay otra fecha que es para esos empleados que fueron trabajadores de entes territoriales, que no entró en vigencia propiamente ese 1 de abril del 94, sino que entró un año más adelante, que fue más o menos 30 de junio del 95. Pero bueno, vamos a tomar la fecha general, 1 de abril del 94. ¿Qué debe contar usted a partir de esa fecha? Usted a esa fecha, a 1994, debió haber cumplido 35 años de edad si era mujer o 40 años de edad si era hombre, y al menos haber hecho una cotización al sistema de pensiones antes de esa fecha. Por lo menos haberse afiliado y haber hecho una sola cotización. Entonces, si usted tenía esa edad a 1994, puede decir que usted es beneficiario del régimen de transición. Pero, ojo, si usted no cumple con ese requisito de la edad, usted puede mirar si por el lado de la cantidad de tiempo laborado si lo cumple. Porque otro elemento de ese régimen de transición es si al 1 de abril de 94 usted tenía 15 años de servicio. O sea, si usted no tenía la edad, mire a ver si tenía los 15 años de servicio a 1994. No tiene que cumplir los dos requisitos. Con uno que cumpla es suficiente para hacerse beneficiario del régimen de transición. ¿Y qué es el régimen de transición? Es básicamente el beneficio que yo tengo de pensionarme con normas que ya están derogadas, pero que reviven por efecto de la transición y por esos principios que están consentidos allí en la Constitución, como es el principio de la favorabilidad, el principio de la progresividad. Son principios que han estado en el Código Laboral y en la Constitución y que se han tenido en cuenta para que esas personas que están a punto de cumplir esos requisitos de pensión no se vean afectadas por las reformas que le hacen al sistema pensional. Por ahora, creo que es básico que aprendamos esta lección. Si nosotros aprendemos cómo determinar que somos régimen de transición, se nos va a hacer más sencillo determinar qué norma me es más favorable, porque tenemos una amplia gama de normas dependiendo del tipo de trabajador que yo sea. Yo puedo ser un funcionario público, yo puedo tener el tiempo cumplido como funcionario público, o lo puedo tener trabajando en empresas privadas. Puedo ser del Ministerio Público, por ejemplo, si yo tengo tiempo cumplido en la personería, en la procuraduría. Entonces, también tenemos el régimen de los trabajadores de la rama judicial. Ellos también tienen su régimen especial. Los regímenes exceptuados, como los docentes, que son administrados por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Entonces, como podemos observar, todavía hay un cúmulo de normas que nos hacen más complejo el aprendizaje acerca de cuál es la norma que a mí más me favorece. Entonces, por ahora, esa es la lección que yo quiero que se aprenda en este momento, y más adelante voy a empezar a desarrollar cada uno de esos regímenes. Espero que hasta el momento esto sea un abrebocas, esto les sea muy útil. Ya saben, aquí están mis datos en mi página web para el que quiera contactarme para realizar algún estudio pensional. Hay personas que tienen unas características muy especiales que a veces no permiten que pueda acceder a ese derecho pensional.
Entonces nos vemos en otra próxima lección. Que estén muy bien.